El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Cuando Mr. Hiram B. Otis, ministro de los Estados Unidos, compró el castillo de Canterville, todo el mundo le dijo que estaba haciendo una locura, ya que no había dudas de que ese lugar estaba hechizado. Hasta el mismo Lord Canterville, hombre de acreditada honorabilidad, cuando llegó el momento de tratar las condiciones, se sintió obligado a advertir a Mr. Otis de los riesgos. Nosotros no hemos querido habitar el castillo, dijo Lord Canterville, desde que la duquesa viuda de Bolton, mi tía abuela, cuando se estaba vistiendo para la cena, sufrió un terrible ataque de nervios del que nunca logró reponerse, al sentir sobre sus hombros la presión de 2 manos de esqueleto. También pienso que debo decirle, Mr. Otis, que varias personas de mi familia han visto al fantasma con sus propios ojos, al igual que el rector de la parroquia, reverendo Augusto Dampier, miembro de la Real Universidad de Cambridge. A raíz del lamentable incidente ocurrido a la duquesa, nuestra servidumbre joven se negó a continuar con sus servicios. Y la misma Lady Canterville se desveló muchas noches, a causa de los misteriosos ruidos que llegaban desde la galería y la sala de lectura. «Milord», respondió el ministro, «me quedaré con el mobiliario y el fantasma por lo que valgan. Vengo de un país donde tenemos todo lo que puede comprarse con dinero. Nuestros jóvenes recorren el viejo mundo en juergas constantes y les quitan a ustedes las mejores actrices y cantantes. Creo que si realmente existiera ese fantasma, ya lo tendríamos en nuestros museos o exhibido en una feria de variedades». «Me temo que el fantasma existe», dijo sonriente Lord Canterville, «pero podría haber desechado las ofertas de los audaces empresarios norteamericanos. Se lo conoce desde hace 3 siglos, exactamente desde el año 1584, y aparece siempre poco antes de la muerte de alguna persona de la familia, algo que también ocurre con el médico Lord Canterville. Pero no existen los fantasmas, y no creo que las leyes de la naturaleza se puedan suspender en favor de la aristocracia británica». «Se nota que ustedes son muy naturales en América», contestó Lord Canterville, que no alcanzó a comprender del todo la última observación de Mr. Otis Dash. «Y ya que a usted no le importa la presencia de un espectro en la casa, no se hable más del tema, pero recuerde que se lo he advertido». Pocas semanas después se cerró el trato, y a fines de la estación el ministro se trasladó con su familia al castillo de Canterville. La esposa del funcionario había sido una célebre belleza neoyorquina. Su nombre de soltera era Lucrecia Tappan, y era una mujer de edad mediana, hermosos ojos y espléndido perfil. Poseía una envidiable constitución física y una vitalidad extraordinaria. Se parecía a una británica en muchos sentidos y era una prueba de que todo es común entre ingleses y americanos, excepto, naturalmente, el idioma. Su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington por sus padres en un momento de patriotismo que él nunca dejó de lamentar, era un muchacho rubio, que había mostrado dotes para la diplomacia dirigiendo el baile en el casino de Newport por 3 temporadas sucesivas, y aún en Londres era conocido como un excelente bailarín. Era un joven muy sensato, salvo por su debilidad por la nobleza y las gardenias. Miss Virginia era una señorita de 15 años, esbelta y encantadora como una gacela, con una dulce expresión en sus bellos ojos azules. Era una brillante amazona, y con su yegua había vencido en una carrera a Lord Bilton para gran placer del joven duque de Cheshire, que se le declaró en el acto y por ello fue enviado al colegio de Eton esa misma noche, hecho un mar de lágrimas. Después venían los mellizos, chicos divertidísimos y los únicos verdaderos republicanos de la casa, a excepción del digno ministro. Como el castillo estaba a 12 kilómetros de Ascot, la estación más cercana, Mr. Otis había telegrafiado pidiendo un coche para utilizar a su llegada. Subieron todos y partieron hacia Canterville con grandes demostraciones de alegría. Era una deliciosa tarde de julio y el aire estaba impregnado por el aroma de los pinos. A ratos se oía el arrullo de las torcasas y entre los susurrantes helechos se divisaba el bruñido plumaje de los faisanes. Las ardillas atisbaban desde las hayas y los conejos huían veloces por los cerros cubiertos de verde musgo. Sin embargo, al entrar en la avenida de acceso a Canterville, densos nubarrones cubrieron el cielo repentinamente y una extraña calma invadió el aire. Sobre sus cabezas cruzó silenciosamente una bandada de cornejas, y antes de llegar al castillo caían gruesas gotas de lluvia. En la escalera de entrada los aguardaba una anciana vestida de seda negra, con cofia y delantal blancos. Era Mrs. Omni, el ama de llaves, cuya permanencia en el castillo había sido aprobada por la esposa del funcionario, a instancias reiteradas de Lady Canterville. Luego de una profunda reverencia, les dijo de manera anticuada y ceremoniosa: «Los señores son bienvenidos al castillo de Canterville». Todos atravesaron la magnífica sala Tudor y entraron al salón de lectura y biblioteca, donde ya estaba dispuesto el té.
Después de quitarse los abrigos, se sentaron a la mesa, curioseando a su alrededor mientras Mrs. Omni les servía. De pronto, Mrs. Otis descubrió una mancha roja y oscura en el suelo, junto a la chimenea. Entonces le dijo a la señora: «Omni, parece que ahí se ha derramado algo». «Sí, señora», respondió el ama de llaves en voz baja. «Se ha derramado sangre». «¡Qué horror!», exclamó Mrs. Otis Dash. «Hay que limpiar la mancha». La anciana sonrió y dijo con tono misterioso: «Es la sangre de Lady Leonor de Canterville, asesinada aquí mismo por su esposo, Sir Simon de Canterville, en 1575. Sir Simon desapareció 9 años después en circunstancias misteriosas. Su cuerpo jamás fue encontrado y su espíritu maligno vaga por el castillo desde entonces. La mancha de sangre es una atracción turística y es imposible borrarla». «¡Tonterías!», gritó Washington Otis. «El quitamanchas campeón y el detergente ideal de Pinkerton la limpiarán en un segundo», y antes de que la aterrorizada ama de llaves pudiera intervenir, se arrodilló y se puso a fregar el piso con una barrita parecida a un cosmético negro. En unos instantes, de la mancha de sangre no quedó ningún rastro. «Yo sabía que el Pinkerton es infalible», exclamó mientras miraba triunfalmente a su familia, llena de admiración, pero no había terminado de pronunciar estas palabras, cuando un terrible relámpago iluminó la sombría sala, y un horrísono trueno los hizo incorporarse estremecidos. Mrs. Omni cayó desvanecida. «¡Qué clima horroroso!», dijo el ministro americano mientras encendía tranquilamente un largo cigarro. «Querido Hiram», dijo Mrs. Otis, «¿qué podemos hacer con una mujer que se desmaya?». «Cárgalo en su cuenta como destrozos», respondió el funcionario. «Así no volverá a desmayarse». Y en efecto, al instante Mrs. Omni volvió en sí. Sin embargo, no podía negarse que estaba muy asustada, y aconsejó a Mr. Otis que tomase precauciones, ya que seguramente una grave calamidad sucedería en la casa. «Señor», le dijo, «he visto cosas que le harían erizar el pelo a cualquier cristiano, y muchas noches no he podido pegar los ojos a causa de los horrores que aquí suceden». Pero el matrimonio Otis tranquilizó a la mujer, asegurándole que no tenía ningún miedo a los fantasmas, y después de implorar la bendición divina para sus nuevos amos y de preparar el terreno para un aumento de sueldo, la vieja ama de llaves se fue tambaleándose hacia su habitación. Ocurrió nada digno de mención. A la mañana siguiente, cuando bajaron a desayunar, vieron otra vez la espantosa mancha de sangre en el suelo. «No creo que sea culpa del detergente ideal», opinó Washington, «pues lo he ensayado con todo tipo de manchas. Tiene que ser el fantasma». Frotó la mancha hasta limpiarla de nuevo, pero a la mañana siguiente había reaparecido. Al tercer día estaba otra vez en el mismo sitio, a pesar de que la noche anterior Mr. Otis había cerrado el salón de lectura y se había llevado la llave consigo. Ahora, toda la familia se hallaba vivamente interesada. Mr. Otis empezó a creer que había sido demasiado dogmático al negar la existencia de fantasmas. Su esposa declaró la intención de afiliarse a la sociedad psíquica, y Washington preparó una extensa carta para los señores Myers y Podmore sobre la permanencia de manchas sanguíneas relacionadas con un crimen. Aquella noche, todas las dudas sobre la existencia de aparecidos fueron descartadas para siempre. El día había sido caluroso y radiante de sol, y con el frescor del atardecer, toda la familia salió a dar un paseo en coche. No regresaron hasta las 9, hora de una ligera cena. Durante la comida, la conversación no se centró en los fantasmas, de modo que no existieron las circunstancias elementales de predisposición que preceden frecuentemente a la presencia de fenómenos psíquicos. Los temas discutidos, según comentó luego Mr. Otis, fueron simplemente los que suelen formar parte de la conversación común de los norteamericanos de la clase culta, tales como la inmensa superioridad de la actriz Fanny Davenport sobre Sarah Bernhardt, la dificultad para conseguir choclos tiernos, tortas de trigo y harina de maíz, incluso en las mejores tiendas inglesas, la importancia de Boston en el desarrollo del alma universal, las ventajas del sistema de registro de equipajes en los ferrocarriles, y la dulzura del acento neoyorquino comparado con el cansino acento londinense. No se hizo ninguna mención de lo sobrenatural, ni se aludió de ningún modo a Sir Simon de Canterville. A las 11 en punto, la familia entera se retiró a descansar, y media hora más tarde se apagaron todas las luces. Al poco rato, Mr. Otis se despertó por un ruido extraño que sonaba en el corredor, cerca de su habitación. Era como un ruido de hierros y a cada momento parecía más próximo. Mr. Otis saltó de la cama, encendió un fósforo y miró la hora. Era la 1 en punto. Se encontraba totalmente calmo. Se tomó el pulso y comprobó que estaba normal.
El extraño sonido continuaba y ahora se percibía también un rumor de pisadas. Se calzó las zapatillas y después de tomar de su neceser un pequeño frasco oblongo, abrió la puerta. Frente a él, a la pálida luz de la luna, divisó a un anciano de horrible aspecto. Sus ojos eran rojos como brasas y sus largos cabellos grises caían enmarañados sobre sus hombros. Sus ropas, que estaban sucias y raídas, eran de corte antiguo. Y de sus muñecas y tobillos colgaban pesadas esposas y oxidados grilletes. «Mi querido señor», dijo Mr. Otis, «lamento tener que rogarle que engrase esas cadenas. Para ello le he traído un frasquito del lubricante Sol Naciente, de Tammany. Dicen que es absolutamente eficaz a la primera aplicación, y en el prospecto hay varios testimonios, suscritos por nuestros más eminentes teólogos. Se lo voy a dejar aquí, junto a los candelabros, y si necesita más cantidad, tendría mucho gusto en proporcionársela». Con estas palabras, el ministro de los Estados Unidos depositó el frasco sobre una mesita de mármol, y después de cerrar la puerta, se fue a descansar. Durante un momento, el fantasma de Canterville permaneció inmóvil, presa de una lógica indignación. Enseguida arrojó violentamente la botellita contra el suelo y huyó por el corredor, lanzando sordos gemidos y emitiendo una fantasmagórica luz verde. Pero al llegar a la gran escalera de madera, una puerta se abrió de par en par. Aparecieron dos pequeñas figuras vestidas de blanco, y una gran almohada pasó zumbando junto a su cabeza. Evidentemente no había tiempo que perder, así que, ingresando en la cuarta dimensión como medio de escape, desapareció a través del muro y la casa se sumió en el mayor silencio. Al llegar al pequeño cuarto secreto del ala izquierda, se apoyó en un rayo de luna para recobrar el aliento y comenzó a considerar su situación. Jamás, en una brillante y no interrumpida carrera de 300 años, se había visto ultrajado tan groseramente. Pensó en la duquesa viuda, a quien había aterrorizado hasta provocarle una crisis nerviosa cuando se miraba al espejo, ataviada con sus ricos encajes y diamantes, en las 4 servidoras que padecieron un ataque de histeria solo porque les hizo unas muecas a través de las cortinas de una de las alcobas reservadas a los huéspedes, en el rector de la parroquia, cuya vela apagó de un soplido cuando a hora avanzada de la noche volvía del salón de lectura, y que desde entonces, víctima de desequilibrios nerviosos, tuvo que ser confiado al cuidado de Sir William Gould, y en la anciana Madame de Tremouillac, que al despertar una mañana temprano y ver junto al fuego, sentado en un sillón, a un esqueleto enfrascado en la lectura del diario íntimo que ella llevaba, quedó postrada en cama durante 6 semanas, con un ataque de fiebre cerebral, y que al recuperarse se reconcilió con la Iglesia y rompió sus relaciones con el célebre escéptico Monsieur Voltaire. Recordó la terrible noche en que el malvado Lord Canterville fue hallado medio ahogado en su alcoba, con una sota de diamantes atravesada en la garganta. Y como poco antes de morir confesó que le había ganado a Charles Fox 50,000 libras esterlinas haciendo trampas con la citada baraja y que el fantasma se la había hecho tragar. Todas sus grandes hazañas desfilaron por su mente, desde el mayordomo que se pegó un tiro en la despensa, porque había visto una mano verde tamborileando con los dedos en la ventana, hasta la hermosa Lady Stotfield, que se vio obligada a llevar al cuello una cinta de terciopelo negro, para disimular la huella de 5 dedos estampados en su blanca piel, y que terminó por suicidarse arrojándose al estanque de las carpas que se hallaba al final de la avenida. Con el orgullo de un verdadero artista, evocó sus más famosas proezas y sonrió amargamente al rememorar la última vez que apareció como Rubén el Rojo o el Niño Estrangulado. Su debut como Gibeón el Flaco, el vampiro del páramo de Bexley. O su sorprendente aparición en un espléndido atardecer de junio, jugando a los bolos con sus propios huesos en el campo de tenis. Después de todo esto, unos pobres diablos norteamericanos advenedizos se permitían ofrecerle el lubricante Sol Naciente y tirarle almohadas a la cabeza. Era intolerable. Ningún fantasma en la historia había sido maltratado de esa manera. Por lo tanto, decidió vengarse, para lo cual se recogió hasta el amanecer en una profunda meditación. A la mañana siguiente, cuando la familia Otis se reunió para desayunar, se habló extensamente del fantasma. El ministro norteamericano, lógicamente, estaba algo molesto porque su obsequio no había sido aceptado. No quisiera, explicó, hacer la menor ofensa personal al fantasma. Debo decirles que, después de tanto tiempo que ha estado habitando en esta casa, no es correcto tirarle almohadas por la cabeza. Al escuchar tan razonable opinión, es duro confesarlo, los gemelos prorrumpieron en sonoras risotadas. Por otra parte, continuó Mr. Otis, si insiste en negarse a usar el lubricante Sol Naciente, deberemos quitarle las cadenas. Sería absolutamente imposible dormir con semejante ruido en el corredor, junto a los dormitorios. Sin embargo, en toda la semana no volvieron a ser molestados.
Lo único que llamó la atención fue la continua renovación de la mancha de sangre en el piso de la biblioteca. Esto resultaba extraño porque Mr. Otis cerraba siempre la puerta por la noche y trancaba las ventanas. El color de la mancha, que variaba como el del camaleón, provocaba continuos comentarios. Algunas mañanas era de un rojo oscuro, otras veces vermellón, otras de un fulgurante púrpura. Y una vez, al regresar de los servicios religiosos, según los sencillos ritos de la Iglesia Episcopal Libre Reformada Americana, la encontraron de un vivo color verde esmeralda. Estos cambios caleidoscópicos divertían mucho a todos, naturalmente, y se hacían osadas apuestas sobre el tema todas las noches. La única que no participaba de las bromas era la pequeña Virginia, quien, por algún motivo inexplicable, parecía siempre muy apenada al ver la mancha, y hasta estuvo al borde del llanto la mañana en que la encontraron de color verde esmeralda. La segunda aparición del fantasma tuvo lugar en la noche de un domingo. Terminaban de acostarse todos, cuando un horrísono estrépito en el vestíbulo los hizo despertar sobresaltados. Bajaron deprisa y notaron que una antigua y pesada armadura había sido arrancada de su pedestal y se había desplomado sobre el piso de piedra, mientras el fantasma de Canterville se hallaba sentado sobre una butaca de respaldo alto, frotándose las rodillas, con una expresión de extrema agonía en el rostro. Los gemelos, que tenían consigo sus ondas, le dispararon en el acto un par de proyectiles, con esa puntería perfecta que solamente se adquiere después de una larga y concienzuda práctica con un maestro de escuela. Mientras el ministro de los Estados Unidos le apuntaba con su revólver y, de acuerdo con el código californiano, le ordenaba: «¡Manos arriba!». El fantasma se paró de un salto. Con un alarido de rabia pasó en medio de ellos, envolviéndolos con una especie de neblina, y apagó la vela de Washington, dejándolos en la más completa oscuridad. Al llegar a la escalera se detuvo y decidió emitir su famosa y escalofriante carcajada, que en más de una ocasión le había resultado de mucha utilidad. Se contaba que fue la causa de que en una noche encaneciera la peluca de Lord Raker y de que 3 gobernantas francesas que tuvo Lady Canterville se ausentasen sin dar aviso con la debida anticipación. Por lo tanto, lanzó la más pavorosa de sus carcajadas, que hizo retumbar las viejas bóvedas repetidamente. Pero apenas se extinguió el horrible eco, se abrió una puerta y Mrs. Otis apareció vestida con una bata azul celeste. «Me temo que no se halle usted bien», dijo, «y he traído un frasco de la tintura del Dr. Dobell. Si lo que padece es una indigestión, encontrará en esto un remedio excelente». El fantasma le dirigió una furibunda mirada y se preparó para transformarse en un enorme perro negro, proeza que le había valido una merecida reputación, y a la cual el médico de la casa atribuyó la permanente imbecilidad del tío de Lord Canterville, el honorable Mr. Thomas Horton. Pero el sonido de unos pasos cercanos lo hizo desistir de su intención, y se contentó con volverse fosforescente y desaparecer, exhalando un lúgubre gemido, en el preciso momento en que los gemelos lo alcanzaban. Al volver a su cuarto se desplomó, presa de la más violenta agitación. La vulgaridad de los gemelos y el burdo materialismo de Mrs. Otis eran obviamente muy enojosos, pero lo que más lo afligió fue no haber podido ponerse la armadura. Tenía la esperanza de que aún a estos americanos modernos los asustaría la visión de un espectro en armadura, aunque fuera por respeto a su poeta nacional, Longfellow, con cuya graciosa y atractiva poesía él mismo había pasado muchas horas mientras los Canterville estaban en la ciudad. Además, era su propia armadura. La había llevado con gran éxito en el torneo de Kenilworth, mereciendo felicitaciones nada menos que de la reina virgen. Pero ocurrió que cuando quiso ponérsela, se encontró totalmente abrumado por el peso de la enorme coraza y el yelmo de acero, y cayó violentamente sobre el piso de piedra, despellejándose las rodillas y magullándose los nudillos de la mano derecha. Durante los días siguientes estuvo muy enfermo y apenas se movió de su cuarto, salvo para mantener en buen estado la mancha de sangre. Por fin, después de muchos cuidados, logró reponerse y decidió intentar asustar al ministro y a su familia por tercera vez. Eligió para su reaparición el viernes 17 de agosto. Pasó casi todo el día revolviendo su guardarropas para escoger, por último, un gran sombrero de ala baja con una pluma roja, un sudario blanco con pliegues en el cuello y las muñecas, y un puñal cubierto de herrumbre. Al atardecer, se desencadenó un temporal y el viento sopló con tal furia que temblaron todas las puertas y ventanas del castillo. Ese era justamente el tiempo que le gustaba. Su plan de acción era el siguiente. Iría con el mayor sigilo al cuarto de Washington y le susurraría un rato desde el pie de la cama palabras incomprensibles,
A continuación, al son de una música fúnebre, le clavaría 3 veces el puñal en la garganta. A Washington le tenía un odio particular, porque era él quien tenía la costumbre de borrar la mancha de sangre de Canterville mediante el detergente ideal de Pinkerton. Después de sumir al insensato y atrevido joven en un estado de abyecto terror, pasaría al cuarto ocupado por el ministro de los Estados Unidos y su esposa. Colocaría una mano viscosa en la frente de ella y murmuraría secretos espeluznantes en los oídos de su marido. Con respecto a la pequeña Virginia, no tenía nada planeado. Era linda, simpática y jamás lo había ofendido. Con unos cuantos gemidos exhalados desde el interior del armario, sería más que suficiente, y si no bastara para despertarla, palparía con sus dedos contraídos el acolchado. En cuanto a los gemelos, estaba decidido a darles una lección. Lo primero que haría sería sentarse sobre sus pechos, con el fin de provocarles la opresiva angustia de una pesadilla. Después, como las camas estaban muy próximas entre sí, se erguiría entre ambos con la forma de un verdoso y helado cadáver, hasta que quedaran paralizados por el pavor. Por último, dejaría caer el sudario y se arrastraría por toda la habitación, con sus huesos blanqueados por el tiempo y revoleando el globo de un ojo, efecto que en varias ocasiones había producido terroríficos resultados. A las 10:30 oyó que la familia se iba a dormir. Durante un rato le molestaron las risas y los gritos de los gemelos, que con la alegría propia de su edad se estaban divirtiendo antes de meterse en sus camas, pero a las 11:15 todo quedó en calma. Al sonar las 12, se puso en acción y salió. Una lechuza golpeaba contra los cristales de la ventana. El cuervo graznaba desde el añoso tejo, y el viento soplaba gimiendo alrededor de la casa, como un alma en pena, pero la familia Otis dormía inconsciente de su destino. Por encima del sonido de la lluvia y la tormenta, se oía el continuo roncar del ministro. El fantasma avanzó cautelosamente a través del muro, con una perversa sonrisa en su cruel y contraída boca. Al pasar frente a la amplia ventana, que ostentaba sus propias armas y las de su esposa asesinada, la luna ocultó su cara tras una nube. Continuó deslizándose como una sombra maligna, y hasta la misma oscuridad parecía maldecirlo a su paso. Por un momento creyó que lo llamaban y se detuvo, pero era solamente el aullido de un perro de la Granja Roja. Siguió adelante, murmurando extraños juramentos del siglo XVI y blandiendo el herrumbroso puñal en la penumbra de la medianoche. Finalmente llegó al pasillo que conducía a la habitación del desdichado Washington. Se detuvo un instante, mientras el viento agitaba sus largos y enmarañados cabellos grises, y enroscaba en grotescos y fantasmagóricos bucles el horror inconmensurable de la macabra vestidura. Y al sonar el cuarto de hora, consideró llegado el momento. Rió para sus adentros y dobló la esquina del corredor, pero en cuanto lo hubo hecho, retrocedió con un lastimero alarido de terror, cubriéndose el descolorido rostro con sus largas y huesudas manos. Ante él se erguía inmóvil un espantoso espectro, tan monstruoso como la pesadilla de un demente. Su cabeza era calva y brillosa, su pálida faz era redonda y abultada, y sus facciones se contraían en una mueca abominable por obra de su risa monstruosa. Sus ojos despedían rayos de luz escarlata. Su boca era un insondable pozo de fuego, y su horrible vestimenta se enroscaba en torno a su figura. Sobre su pecho lucía un letrero con una extraña escritura, grabada en caracteres antiguos. Seguramente se trataba de un estigma de oprobio, algún registro de pecados, quizás un calendario de crímenes. En su mano derecha empuñaba una especie de cimitarra de acero reluciente. Era natural que estuviera terriblemente asustado, ya que jamás había visto antes un fantasma. Así que después de echar una segunda mirada al horroroso espectro, huyó despavorido hacia su cuarto, trastabilló al pisar la larga mortaja y dejó caer el herrumbrado puñal dentro de una de las botas del ministro, donde fue encontrado por el mayordomo a la mañana siguiente. Ya en la soledad de su habitación, se desplomó sobre un estrecho camastro y escondió la cara entre las sábanas, pero después se reanimó el bravo espíritu de Canterville y decidió retornar, no bien se hiciera de día, a donde estaba el otro fantasma, para hablarle. En efecto, apenas el alba comenzó a vestir de plata las cumbres de los cerros, regresó al lugar donde había visto la espantosa aparición, pensando que, después de todo, 2 fantasmas eran mejor que uno, y que con la ayuda de este nuevo amigo podría luchar más fácilmente contra los gemelos. Pero al llegar al sitio, su mirada tropezó con un tremendo espectáculo. Evidentemente algo le había pasado al espectro, ya que la luz había huido totalmente de las vacías cuencas de sus ojos.
La reluciente cimitarra se le había caído de la mano, y su cuerpo se hallaba recostado contra la pared, en una postura incómoda y forzada. Entonces se adelantó presuroso y lo tomó en sus brazos, pero quedó horrorizado al comprobar que la cabeza se le escurría de las manos y rodaba por el piso, mientras el cuerpo se desplomaba, y se encontró agarrado a una blanca cortina de algodón, con una escoba, una cuchilla de cocina y una calabaza ahuecada caídas a sus pies. Sin lograr explicarse la insólita transformación, tomó el letrero con ansia febril, y entonces, en la grisácea claridad de la mañana, pudo leer estas terribles palabras: el fantasma Otis, único espectro verdadero y original. Cuidado con las imitaciones. Todos los demás son falsificaciones. La verdad estalló como un rayo en su mente. Había sido burlado, engañado, escarnecido. El antiguo mirar de los Canterville apareció en sus ojos. Apretó con furia sus desdentadas encías. Alzó sus manos descarnadas por sobre la cabeza y juró, con el pintoresco vocabulario de la vieja escuela, que no bien el gallo tocara su festivo cuerno 2 veces seguidas, correrían ríos de sangre y el crimen se pasearía con sigilosos pasos por todos los rincones. Apenas había pronunciado el terrible juramento, cuando desde el tejado de una lejana casa cantó un gallo. El fantasma soltó una larga y amarga risa y esperó. Pero el gallo, por algún motivo no aclarado, no volvió a cantar. A las 7:30, la llegada de las servidoras lo indujo a renunciar a su tenebrosa vela, y volvió a su cuarto, reflexionando sobre su vano juramento y su frustrado plan. Una vez allí, consultó varios libros antiguos de caballería, a los cuales era muy aficionado, y comprobó que en todas las ocasiones en que se había pronunciado el juramento, el gallo había cantado por segunda vez. «Que caiga la maldición sobre el pájaro perverso», murmuró. «En otros tiempos, le hubiera atravesado el pescuezo con mi potente lanza y lo hubiera obligado a cantar hasta morir». A continuación se instaló en un cómodo ataúd de plomo y allí permaneció hasta llegar la noche. Al día siguiente, el fantasma se sentía muy cansado y débil. La tremenda excitación padecida durante las últimas semanas comenzaba a hacer efecto. Tenía los nervios destrozados y se sobresaltaba ante el menor ruido. Por fin, después de permanecer encerrado en su cuarto durante 5 días, decidió renunciar al asunto de la mancha de sangre. Si la familia Otis no la quería, era evidente que no la merecía. Indudablemente se trataba de gente materialista, incapaz de apreciar el valor simbólico de ciertos fenómenos. La cuestión de las apariciones espectrales y el desarrollo de cuerpos astrales era otro tema, independiente de su voluntad. Su deber ineludible era presentarse en la galería una vez por semana y murmurar desde la ventana el primero y el tercer miércoles de cada mes, y no había modo de eludir dignamente tal obligación. Es cierto que en su vida había sido muy malvado, pero en cambio era muy escrupuloso en lo concerniente a lo sobrenatural. Por lo tanto, estuvo vagando como de costumbre por la galería, entre la medianoche y las 3 de la madrugada, tomando toda clase de precauciones para no ser visto ni oído. Se quitaba las botas y pisaba lo más levemente posible el viejo y carcomido entarimado. Vestía una amplia capa de terciopelo negro y tenía buen cuidado de engrasar las cadenas con el lubricante Sol Naciente. Hay que reconocer que sintió bastante repugnancia antes de decidirse a usar este último medio de protección. Finalmente, una noche se filtró en la alcoba de Mr. Otis y se llevó el frasco mientras la familia cenaba. Al principio se sintió un poco humillado, pero después tuvo el suficiente sentido común como para aceptar que el Sol Naciente era un gran invento y que servía para su cometido. Pero, a pesar de todo, no dejó de ser molestado. Reiteradamente le tendían cuerdas cruzando la galería, con las cuales tropezaba en la oscuridad. En una ocasión en que iba vestido para el papel de Isaac el Negro o el cazador de los bosques de Hogley, sufrió una violenta caída al pisar una resbaladiza capa de jabón con que los gemelos habían untado el piso, desde la entrada de la sala de los tapices hasta la escalera de roble. Este último agravio lo indignó tanto que decidió intentar un esfuerzo supremo para afirmar su dignidad, y eligió visitar a los descarados jóvenes con su famoso disfraz de Ruperto el Temerario o el Conde Decapitado. No se había puesto semejante atavío desde hacía más de 70 años, cuando le dio un espantoso susto a la hermosa Lady Barbara Modish. Ella rompió entonces relaciones con el abuelo del actual Lord Canterville y huyó a los prados de Gretna con el apuesto Jack Castleton, después de declarar que nada en el mundo la haría ingresar en una familia que permitía a tan horrible fantasma pasearse por la terraza. El pobre Jack fue muerto de un balazo en el curso de un duelo con Lord Canterville, y Lady Barbara murió de tristeza en Tunbridge Wells antes de terminar el año. El disfraz fue un gran éxito en todos sus aspectos. Sin embargo, este papel requería una complicada tarea de preparación que le llevó 3 largas horas.
Cuando todo estuvo listo, quedó muy satisfecho con su apariencia. Las enormes botas de montar le quedaban algo holgadas y solo pudo hallar una de las 2 pistolas que debía llevar. Pero en conjunto quedó bastante satisfecho. A la 1:15 salió del muro y se deslizó por el corredor. Al llegar a la habitación de los gemelos, conocida como la alcoba azul por el color de sus cortinajes, encontró la puerta entornada. Ansioso por causar una gran impresión, la abrió de par en par. Al instante recibió una lluvia fría que lo caló hasta los huesos, y un pesado jarro le rozó el hombro izquierdo. Al mismo tiempo, oyó unas risas ahogadas que provenían de la cama. El shock que sufrió fue tan violento que lo empujó a huir precipitadamente rumbo a su cuarto. Al día siguiente tuvo que guardar cama por un fuerte resfrío. Su único consuelo fue que no había llevado la cabeza, ya que en caso contrario las consecuencias hubieran podido ser muy serias. A partir de entonces, abandonó toda esperanza de asustar a aquella grosera familia norteamericana y se contentó, como de costumbre, con deslizarse por la galería con unas zapatillas de abrigo, una gruesa bufanda roja por temor a las corrientes de aire y un pequeño arcabuz para el caso de ser atacado nuevamente por los gemelos. El 19 de septiembre fue cuando recibió el golpe definitivo. Había bajado al gran vestíbulo de la entrada principal, creyendo que allí no podía ser molestado, y se entretenía ironizando sobre las grandes fotografías del ministro de los Estados Unidos y su esposa, con las que habían sustituido los retratos de la familia Canterville. Estaba sencilla pero pulcramente vestido con una larga mortaja, manchada con moho de cementerio. Se había atado la mandíbula con un trozo de trapo amarillo, y llevaba una pequeña linterna y un azadón de sepulturero. En síntesis, iba ataviado para el papel del ladrón de cadáveres de la granja Chertsey, una de sus más notables creaciones, inolvidable para los Canterville por haber causado la disputa con su vecino Lord Rufford. Serían las 2:15 de la madrugada y suponía que nadie estaba en actividad. Pero al dirigirse a la biblioteca para ver si quedaba algún rastro de la mancha de sangre, surgieron intempestivamente. Recibió una lluvia fría que lo caló hasta los huesos. De un rincón 2 figuras, que agitaban furiosamente sus brazos en alto y le gritaban ¡Bú!, presa del pánico, lo cual era natural en tales circunstancias. Corrió hacia la escalera, pero se topó con Washington Otis, que lo esperaba con la enorme jeringa de regar las plantas. Al verse rodeado de tal forma por sus enemigos y casi acorralado, se esfumó a través de la gran estufa de hierro, que por fortuna no estaba encendida, y deslizándose por conductos de humo y chimeneas, llegó a su cuarto en un terrible estado de suciedad, desorden y desesperación. Después de esto, no se lo volvió a ver en ninguna expedición nocturna. Los gemelos lo acecharon en diversas ocasiones, desparramando todas las noches cáscaras de nuez por los pasillos, con gran disgusto de sus padres y los sirvientes. Pero fue inútil. Era evidente que los sentimientos del fantasma habían sido tan heridos que no deseaba volver a aparecer. Por lo tanto, Mr. Otis se dedicó a reanudar su gran obra sobre la historia del Partido Demócrata, a la que ya había dedicado varios años. Su esposa organizó una maravillosa merienda campestre que asombró a todo el condado. Los muchachos se entretuvieron jugando a la pelota, al póker y otros juegos americanos, y Virginia recorrió a caballo los alrededores acompañada por el joven duque de Cheshire, que había llegado al castillo para pasar la última semana de vacaciones. Todo el mundo pensaba que el fantasma se había marchado. Mr. Otis se lo notificó a través de una carta a Lord Canterville, quien respondió expresando su gran placer por la novedad y su enhorabuena para la digna esposa del ministro. Pero la familia Otis se equivocaba. El fantasma no había abandonado el castillo, y aunque se encontraba enfermo y desvalido, no estaba dispuesto a darse por vencido, sobre todo después de enterarse de que entre los invitados se contaba el joven duque de Cheshire, cuyo tío abuelo, Lord Francis Stilton, en cierta ocasión había apostado 100 libras a que jugaría a los dados con el fantasma. A la mañana siguiente fue encontrado tendido en el piso, en un estado tan grave de parálisis cerebral que, si bien le permitió alcanzar una avanzada edad, le impidió durante el resto de su vida pronunciar otras palabras que ¡6! El suceso se comentó por toda la comarca, aunque por respeto a los sentimientos de las 2 nobles familias se hizo, naturalmente, todo lo posible por ocultarlo. Un relato completo con todos los detalles del incidente se puede hallar en el 3er tomo de las memorias sobre el príncipe regente y sus amigos, de Lord Tuttle. El fantasma tenía, pues, un vivo interés en demostrar que no había perdido su influencia sobre los Stilton, con quienes estaba emparentado por el matrimonio en segundas nupcias de su prima con el señor de Bulkley, ascendiente en línea recta, como todos saben, de los duques de Cheshire. Por lo tanto,
momento hizo sus preparativos para aparecerse ante el joven enamorado de Virginia, en su famosa creación del monje vampiro, un papel tan espantoso que cuando la anciana Lady Startup lo vio, en la fatal víspera de Año Nuevo de 1764, sufrió tan violenta apoplejía por la impresión sufrida, que falleció a los 3 días, después de desheredar a sus más próximos parientes, los Canterville, y legar toda su fortuna a un boticario de Londres. Pero a último momento, su terror a los gemelos lo inmovilizó en su habitación, y el joven duque durmió en paz, soñando con Virginia, bajo el dosel orlado de plumas de la alcoba real. Pocos días después, Virginia había salido a caballo en compañía de su galán por los prados de Brockley, y al saltar un seto se rasgó de tal forma el vestido que debió regresar al castillo y subir por la escalera de servicio, a fin de no ser vista. Al pasar por la sala de los tapices, cuya puerta estaba entornada, le pareció ver a alguien, y suponiendo que sería la doncella de su madre, que en ocasiones solía ir allí con su labor, entró para pedirle que le cosiera el vestido. Para su inmensa sorpresa, se encontró con el mismísimo fantasma de Canterville. Allí estaba, sentado junto a la ventana, contemplando cómo volaba por el aire el oro desprendido de los marchitos árboles, y absorto en la frenética danza de las hojas secas a lo largo de la avenida. Tenía la cabeza apoyada en una mano y su actitud mostraba una profunda depresión. Tan desamparado era su aspecto que Virginia, en lugar de correr a encerrarse en su cuarto, se sintió inundada de piedad y decidió tratar de consolarlo. Sus pasos eran tan leves y era tan honda la melancolía del fantasma, que éste no advirtió su presencia hasta que la oyó hablar. «Me da usted mucha pena», le dijo. «Pero mis hermanos vuelven al colegio mañana, de modo que si se porta bien, nadie lo molestará». «Es absurdo pretender que me porte bien», respondió el fantasma contemplando con sorpresa a la hermosa niña que se atrevía a hablarle. «Completamente absurdo. Tengo que arrastrar mis cadenas, gemir a través de las cerraduras y vagar durante las noches. Es mi única razón de ser. Esa no es ninguna razón de ser, y usted no puede negar que ha sido muy malo. Mrs. Samney nos contó el día que llegamos al castillo que usted había asesinado a su esposa». «Bueno, no lo niego», dijo el fantasma con tono jactancioso, «pero fue un asunto exclusivamente de familia que a nadie más concernía». «Está muy mal matar a alguien», dijo Virginia, que a veces mostraba una dulce gravedad puritana heredada de algún lejano ancestro de Nueva Inglaterra. «Odio la severidad barata de la ética abstracta. Mi esposa era muy fea, nunca me almidonaba bien la ropa y no sabía una jota de cocina. Una vez casé un ciervo en el bosque de Hogley, un ejemplar hermosísimo. ¿Y sabes cómo lo sirvió en la mesa? Pero ¿para qué hablar de aquello? Ya pasó todo. No creo que por haber matado a mi mujer sus hermanos tuvieran razones para dejarme morir de hambre». «¿Morir de hambre?» «Oh, señor fantasma, quiero decir, Sir Simon. ¿Tiene hambre? Tengo un sándwich en mi costurero. ¿Lo quiere usted?» «No, gracias, ya nunca como nada. Pero de todos modos, eres muy amable y mucho más simpática que tu horrible, vulgar, grosera y deshonesta familia». «Basta», exclamó Virginia golpeando el piso con el pie. «Usted es el vulgar, grosero y horrible. Y en cuanto a honestidad, debo recordarle que me robó los colores de mi caja de pinturas para restaurar la ridícula mancha de sangre de la biblioteca. Primero se llevó usted todos los rojos y no pude pintar más puestas de sol. Después, el verde esmeralda y el amarillo cromo. No me dejó más que el índigo y el blanco, y no pude pintar otra cosa que claros de luna, que no son fáciles de reproducir y dan una visión deprimente. Pese a que me molestó mucho, nunca dije nada, ni siquiera que todo era una farsa ridícula, ya que nadie ha oído jamás hablar de sangre color verde esmeralda». «Es verdad», admitió el fantasma con docilidad. «Pero, ¿qué podía hacer? En estos tiempos es muy difícil encontrar sangre auténtica. Y como tu hermano empezó todo con su detergente ideal, no vi ninguna razón para no tomar tus pinturas. Con respecto al color, siempre ha sido una cuestión de gustos. Los Canterville, por ejemplo, tienen sangre azul, la más azul de toda Inglaterra, aunque ya sé que estas cosas a ustedes, los norteamericanos, no les importan. Usted no sabe una palabra acerca de eso, y más le valdría emigrar e ilustrarse. Mi padre tendría mucho gusto en facilitarle un pasaje gratis. Y aunque existe una tasa muy elevada para toda clase de espíritus, no encontrará ninguna dificultad en la aduana, donde todos son demócratas. Una vez en Nueva York, seguramente tendría un gran éxito. Conozco muchas personas que pagarían $100,000 por tener un abuelo, y mucho más por tener un fantasma en la familia. No creo que me vaya a gustar América».
Será porque no tenemos ruinas ni curiosidades antiguas, dijo Virginia con ironía. Ni ruinas ni curiosidades, respondió el fantasma. Tienen su armada y sus modales. Buenas noches. Voy a pedirle a mi padre que conceda una semana más de vacaciones a los gemelos. No hagas tal cosa, por favor, imploró el fantasma. Estoy tan solo y triste que no sé qué hacer. Quisiera dormir y no puedo. Eso es absurdo. No tiene más que acostarse y apagar la luz. Lo difícil a veces es permanecer despierto, en especial en la iglesia, pero no existe ningún problema para dormir. Hasta los niños de pecho saben hacerlo y no son muy listos. Hace 300 años que no duermo, confesó el fantasma con triste voz, mientras los hermosos ojos azules de Virginia se abrían por el asombro. 300 años, y me siento muy cansado. Virginia se puso muy seria y sus pequeños labios temblaron como pétalos de rosa. Se arrodilló junto a él y alzando la mirada hacia el viejo rostro marchito, musitó. Pobre, pobre fantasma. ¿No tiene dónde dormir? Allá lejos, al otro lado de los pinos, contestó el fantasma con voz apagada y soñadora. Hay un pequeño jardín donde la hierba crece verde y abundante. Allí las flores de la cicuta exhiben sus grandes estrellas blancas. Allí el ruiseñor canta toda la noche. La fría luna de cristal mira hacia abajo. Y el tejo extiende sus ramas gigantescas sobre los durmientes. Los ojos de Virginia se llenaron de lágrimas. Hundió la cara entre las manos y murmuró. El jardín de la muerte, dice usted. Sí, de la muerte. Debe ser tan bella la muerte. Yacer en la oscura y blanda tierra, con la hierba meciéndose sobre nuestra cabeza, y escuchar el silencio, no tener ayer ni mañana, olvidar el tiempo, perdonar la vida, estar en paz. Tú puedes abrirme las puertas de la casa de la muerte, porque contigo está siempre el amor, y el amor es más fuerte que la muerte. Virginia tembló. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo y por un instante hubo silencio. Le parecía que estaba dentro de un terrible sueño. El fantasma volvió a hablar, y el sonido de su voz era como el suspirar del viento. ¿Has leído alguna vez la antigua profecía grabada en la ventana de la biblioteca? Sí, muchas veces, exclamó la niña alzando los ojos. La sé de memoria. Está escrita en extraños caracteres y es muy difícil de leer. Tiene solo 6 líneas. Cuando una niña rubia haga brotar de los labios del pecado una oración. Cuando una inocente dé su llanto y el estéril almendro dé sus frutos. Solo entonces la casa tendrá calma y a Canterville llegará la paz. Pero no sé lo que significa. Significa, dijo él con tristeza, que tienes que llorar por mis pecados, porque yo no tengo lágrimas, y rezar por mi alma, porque yo no tengo fe. Y si has sido siempre buena, amable y afectuosa, el ángel de la muerte tendrá piedad de mí. Contemplarás horribles sombras en la oscuridad, y voces malvadas te susurrarán en los oídos. Pero no podrán hacerte daño, porque las fuerzas del infierno son débiles contra la pureza de una niña. Virginia no respondió. El fantasma se retorció las manos con desesperación, mientras miraba la dorada cabeza inclinada. De pronto, Virginia se irguió y con un raro brillo en los ojos, dijo con acento firme. No tengo miedo, y rogaré al ángel que tenga misericordia de usted. El fantasma se levantó de su asiento con un grito de gozo y tomó la mano de la niña. Luego, con una profunda reverencia de anticuada fineza, la llevó a sus labios. Sus dedos estaban fríos como el hielo, y sus labios quemaban como el fuego. Pero Virginia no dudó y se dejó conducir a través de la sombría sala. Sobre la decolorada tapicería verde se podían ver, bordados, pequeños cazadores que soplaban sus trompetas y con sus manos diminutas hacían señas a la niña para que volviese atrás mientras gritaban, «¡Huye, Virginia, huye!». Pero el fantasma le apretó con fuerza la mano, y ella cerró los ojos para no verlos. Espantosos animales con colas de lagarto y ojos saltones le hacían guiños desde la campana tallada de la chimenea y murmuraban, «¡Cuidado, Virginia, cuidado! ¿Quién sabe si volveremos a verte?». Virginia no los escuchaba, y el fantasma se desplazaba cada vez más velozmente. Al llegar al final de la sala, el fantasma se detuvo y masculló algunas palabras que ella no alcanzó a comprender. Entonces abrió los ojos y vio que la pared se desvanecía lentamente como una neblina, y que en su lugar aparecía una negra gruta. Un viento frío y desagradable sopló con fuerza y la niña sintió que le tiraban del vestido. «¡Pronto, pronto!», gritó el fantasma. «O será demasiado tarde».
Un momento después, el muro se cerró tras ellos y la sala de los tapices quedó vacía. Unos 10 minutos más tarde, la campana sonó anunciando la hora del té. Como Virginia no bajó, Mrs. Otis mandó a un sirviente a avisarle. Poco después, el servidor retornó sin lograr hallar a la niña por ninguna parte. Al principio, la madre no se alarmó, porque su hija acostumbraba salir al jardín para recoger flores destinadas al adorno de la mesa. Pero cuando dieron las 6 y Virginia no apareció, un gran nerviosismo se apoderó de ella y envió a los muchachos a buscarla. Mientras ella y Mr. Otis registraban todos los rincones de la casa. A las 6:30 regresaron los chicos, sin haber podido encontrar rastro alguno de su hermana. Todos se hallaban en un tremendo estado de tensión, cuando de pronto Mr. Otis recordó que unos pocos días atrás le había dado permiso a una tribu de gitanos para acampar en el parque. Inmediatamente se dirigió, acompañado por su hijo mayor y 2 criados de la granja, a las grutas de Blackfell, donde suponía que debían estar el joven duque de Cheshire. Loco de ansiedad, suplicó insistentemente que lo dejaran acompañarlos, pero Mr. Otis no lo consintió, temeroso de que pudiera haber lucha. Al llegar al lugar indicado, comprobó que los gitanos se habían marchado y que su partida había sido precipitada, ya que todavía ardía el fuego, y sobre la hierba quedaban algunos platos olvidados. Después de mandar a Washington y a los sirvientes a escudriñar los alrededores, Mr. Otis retornó al castillo y envió telegramas a todos los comisarios del condado, solicitando la búsqueda de una niña que había sido raptada por gitanos o vagabundos. Luego ordenó que le trajeran su caballo, aconsejó a su familia que se sentara a cenar y emprendió la marcha por la carretera de Ascot, escoltado por un lacayo. Apenas había recorrido un par de millas cuando oyó a sus espaldas el galope de un caballo, y al volver la cabeza, vio aproximarse en su pony al joven duque, muy agitado y sin sombrero. «Lo siento mucho, Mr. Otis», dijo con voz entrecortada, «pero no puedo probar bocado hasta que aparezca Virginia. No se enoje, se lo suplico. Si nos hubiera permitido comprometernos el año pasado, nada de esto habría sucedido. ¿Verdad que no me hará volver? No podría irme». El ministro no pudo menos que sonreír al escuchar al pícaro joven y se sintió muy conmovido por su devoción por Virginia. Se inclinó sobre su cabalgadura y palmeándole la espalda le dijo: «Bien, Cecil. Si no deseas volver, tendré que permitirte venir conmigo, pero debo comprarte un sombrero en Ascot. ¿Qué importa el sombrero? Lo que necesito es encontrar a Virginia», respondió risueño el joven duque, y ambos emprendieron el galope hacia la estación del ferrocarril. Una vez allí, Mr. Otis le preguntó al jefe si había visto en el andén a una chica con las señas de Virginia, pero no obtuvo ninguna noticia de ella. El encargado de la estación telegrafió a ambos lados de la línea y le prometió que ejercería una vigilancia rigurosa. Luego, Mr. Otis compró un sombrero para el joven duque, en una tienda que estaba a punto de cerrar, y partieron hacia Bexley, un pueblito situado a unas 4 millas que, según le dijeron, era un lugar frecuentado por los gitanos, por hallarse cerca de una gran ciudad. Allí despertaron al policía local, pero tampoco lograron de él ninguna información. Y tras recorrer toda la zona, volvieron grupas y emprendieron el retorno al castillo, a donde llegaron cerca de las 11, muertos de cansancio y casi descorazonados. En la entrada los esperaban Washington y los gemelos con linternas, porque la avenida estaba muy oscura. Nadie había hallado el menor rastro de Virginia. Los gitanos habían sido detenidos en los prados de Brockley, pero la niña no estaba con ellos. Explicaron que su repentina partida se debía a que habían confundido la fecha de la feria de Chorlton y se habían marchado velozmente por temor a llegar tarde. Se mostraron profundamente afligidos al enterarse de la desaparición de Virginia, pues estaban muy agradecidos a Mr. Otis por haberles permitido acampar en el parque, y 4 de ellos se quedaron para colaborar en la búsqueda. Dragaron el estanque y registraron los alrededores del castillo minuciosamente, sin el menor resultado. Era evidente que, al menos por esa noche, Virginia estaba perdida para ellos. Mr. Otis y los jóvenes, en estado de hondo abatimiento, se dirigieron hacia la casa, seguidos por un lacayo con los 2 caballos y el pony. En el vestíbulo se encontraron con un grupo de sirvientes que estaban muy atemorizados. La pobre Mrs. Otis, medio loca de terror y angustia, se hallaba tendida sobre un sofá de la biblioteca, mientras la vieja ama de llaves, a su lado, le humedecía la frente con agua de colonia. Inmediatamente, Mr. Otis insistió en que tomara algún alimento y ordenó que se sirviera la cena para todos los presentes. Fue una comida muy triste. Todos permanecieron en silencio y hasta los gemelos estaban embargados por la ansiedad y la pena, ya que sentían un gran afecto por su hermana. Al finalizar la comida, Mr. Otis, a pesar de las súplicas del joven duque, ordenó que todo el mundo se acostara, diciendo que nada más se podía hacer por esa noche y que a la mañana siguiente iba a telegrafiar a Scotland Yard para que enviaran inmediatamente a algunos investigadores.
iguales. En el preciso instante en que abandonaban el comedor, comenzaron a sonar las 12 en el reloj de la torre, y antes de extinguirse los ecos de la última campanada, se oyó un estrépito y un alarido. Un trueno tremendo sacudió toda la casa, y una música ultraterrenal flotó por el aire. Uno de los paneles del muro cedió con un fuerte crujido, y en el espacio que se abrió apareció Virginia, muy blanca y pálida, con un cofrecito en la mano. En un instante la rodearon todos. Mrs. Otis la estrechó apasionadamente entre sus brazos. El joven duque casi la sofocó con sus besos, y los gemelos ejecutaron una salvaje danza guerrera alrededor del grupo. ¿Dónde has estado, hija mía?, exclamó Mr. Otis con cierto enojo, suponiendo que la niña les había gastado una broma pesada. Cecil y yo te hemos estado buscando por toda la comarca, y tu pobre madre casi muere del susto. Nunca más debes hacer esta clase de bromas, excepto con el fantasma, gritaron los gemelos sin dejar de hacer piruetas en torno al grupo. Gracias a Dios, hija mía, que te hemos encontrado. Nunca más te separarás de mi lado, murmuró Mrs. Otis mientras besaba a la temblorosa niña y le alisaba los dorados cabellos. Papá, dijo Virginia con calma, he estado con el fantasma. Ha muerto y quiero que vengan a verlo. Fue muy malo, pero se arrepintió sinceramente de todo lo que hizo, y antes de morir me regaló este estuche con joyas preciosas. Muda de asombro, toda la familia la miró sorprendida, pero ella permaneció seria y dio media vuelta, para guiarlos a través de la abertura del muro, y luego por un estrecho pasillo secreto, alumbrados por la vela encendida que Washington había tomado de una mesa. Por fin llegaron a una gran puerta de roble, tachonada de herrumbrosos clavos. Al tocarla, Virginia giró sobre sus pesados goznes y todos entraron a una pequeña habitación de techo bajo y abovedado, con una ventanita enrejada. Empotrada en la pared se observaba una gruesa arandela de hierro. Encadenado a ella y tendido sobre el piso de piedra, yacía un esqueleto con los brazos extendidos, como si quisiera llegar con sus largos y descarnados dedos a un plato, y una jarra de aspecto anticuado que estaban fuera de su alcance por unos centímetros. Era evidente que la jarra había estado llena de agua mucho tiempo atrás, pues su interior estaba cubierto por una espesa capa de verdín, y sobre el plato había un montón de polvo. Virginia se arrodilló junto al esqueleto y juntando las manos comenzó a orar en silencio, mientras los presentes contemplaban estupefactos la terrible tragedia cuyo secreto ahora les era revelado. ¡Miren!, gritó de repente uno de los gemelos, que se había asomado a la ventana para ver en qué ala de la casa estaba situada la habitación. ¡Miren! El viejo almendro que estaba marchito ha florecido. Desde aquí puedo ver las flores a la luz de la luna. Dios lo ha perdonado, dijo Virginia gravemente mientras se incorporaba con el rostro iluminado por una hermosísima luz. «¡Eres un ángel!», exclamó el joven duque y echándole los brazos al cuello, la besó. 4 días después de estos curiosos acontecimientos, un cortejo fúnebre salía del castillo de Canterville, alrededor de las 11 de la noche. 8 caballos negros, adornados con ondulantes plumas de avestruz, arrastraban la carroza mortuoria, y un fino lienzo de color púrpura con las armas de Canterville bordadas en oro cubría el féretro de plomo. A ambos lados de la carroza y los coches marchaban los sirvientes con antorchas encendidas, y toda la procesión provocaba un efecto magnífico e impresionante. La comitiva era presidida por el propio Lord Canterville, que había venido especialmente desde Gales para concurrir al sepelio y ocupaba con la pequeña Virginia el primero de los carruajes. Detrás iban el ministro de los Estados Unidos y su esposa. Después Washington y los 3 muchachos, y Mrs. Omni ocupaba el último de los coches. Todos pensaron que la anciana ama de llaves, que había pasado más de 50 años de su vida en continuo sobresalto por causa del fantasma, tenía el derecho de asistir a sus últimos momentos. En un rincón del cementerio, al pie del añoso tejo, se había cavado una honda sepultura, y el reverendo Augusto Dampier leyó el servicio fúnebre con viva emoción. Cuando concluyó la ceremonia, los sirvientes apagaron las antorchas, siguiendo una antigua costumbre arraigada en la familia Canterville. En el momento de depositar el ataúd en la fosa, Virginia avanzó unos pasos y colocó encima una cruz elaborada con flores de almendro, rosadas y blancas. Al instante, la luna surgió desde detrás de una nube e inundó con luz de plata el pequeño camposanto. En un bosquecito distante, el ruiseñor comenzó a cantar. Virginia recordó entonces la descripción del jardín de la muerte que había hecho el fantasma, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Casi no dijo una palabra durante el regreso. Al día siguiente, antes de la despedida de Lord Canterville, que regresaba a la ciudad, Mr. Otis tuvo con él una entrevista.
para hablar de las joyas que el fantasma le había regalado a Virginia. Eran realmente magníficas, sobre todo un collar de rubíes engarzados en una antigua montura veneciana, primorosa obra de artífices del siglo XVI. Su valor era tan enorme que Mr. Otis tuvo serios escrúpulos en permitir que su hija las aceptara. «Señor», dijo el ministro, «sé que en esta nación los derechos de herencia abarcan tanto los bienes muebles como los inmuebles, y no se puede negar que estas alhajas formaban o forman parte del legado de su familia. Por lo tanto, debo rogarle que se las lleve a Londres y las considere simplemente como parte de su propiedad, recuperada en circunstancias muy extrañas. Mi hija todavía es una niña y celebro poder decirle que no tiene ningún interés por semejantes pertenencias de lujo inútil. Mi esposa, cuya autoridad en materia de arte no es escasa debido a que en su niñez pasó varios inviernos en Boston, me informó que tienen un valor muy grande y que en caso de ser vendidas alcanzarían un alto precio. Por lo cual, Lord Canterville, espero que comprenda que me es imposible permitir que permanezcan en poder de un miembro de mi familia. Además, todos esos objetos vanos, por muy apropiados y necesarios que sean para la dignidad de la aristocracia británica, estarían fuera de lugar en poder de personas educadas según los inmortales principios de austeridad y de sencillez republicana. Solo me atrevo a sugerirle que considere que Virginia querría conservar el estuche, como recuerdo de su desdichado ancestro. Como la cajita es vieja y está muy deteriorada, quizás se digne usted a acceder a su pedido. Por mi parte, confieso que me sorprende mucho que un hijo mío demuestre tanto interés por lo medieval. Lo único que me explica en parte una afición tal es que Virginia nació en un arrabal londinense poco después del regreso de su madre de un viaje a Atenas. Lord Canterville escuchó atentamente el discurso del digno ministro, alisándose de cuando en cuando su bigote gris para ocultar una involuntaria sonrisa. Cuando Mr. Otis concluyó, le estrechó la mano cordialmente y dijo: «Mi estimado señor, su encantadora hija ha prestado un invalorable servicio a mi infortunado ancestro, Sir Simon. Tanto yo como mi familia le debemos mucho agradecimiento por su coraje y entereza. Las joyas son totalmente suyas, y creo que si yo cometiera la ingratitud de aceptar su devolución, el malvado viejo no tardaría en salir de su tumba para amargarme la vida. En cuanto a que sean bienes de familia, es imposible, porque para ello tendrían que figurar en un testamento o cualquier otro documento de valor legal. Le aseguro que tengo tanto derecho a ellas como su mayordomo. Seguramente cuando Virginia sea mayor, se alegrará de tener objetos tan bellos con que adornarse. Además, recuerde que usted adquirió el mobiliario y el fantasma bajo inventario, de manera que todos los bienes de éste pasaron a su propiedad, puesto que pese a sus actividades, Sir Simon estaba muerto desde el punto de vista de la ley. Mr. Otis quedó muy contrariado por la negativa de Lord Canterville y le rogó que reconsiderara su decisión, pero el buen noble se mantuvo firme y el ministro no tuvo más remedio que permitir a su hija conservar el obsequio del fantasma. Cuando en la primavera de 1890 la joven duquesa de Cheshire fue presentada a la reina con motivo de su boda, sus joyas provocaron la admiración general. Virginia recibió la corona con que se premia a las buenas jóvenes americanas y se casó con su enamorado no bien él tuvo la edad para hacerlo. Ambos eran tan encantadores y se amaban tanto que todos se alegraron por el matrimonio, excepto la vieja marquesa de Dumbleton, que había intentado atrapar al duque para una de sus 7 hijas, y había organizado 3 costosos banquetes para atraerlo. Aunque parezca extraño, Mr. Otis tampoco veía con buenos ojos el casamiento, a pesar de que sentía un gran afecto por el joven duque, porque era enemigo de los títulos de nobleza, y para usar sus propias palabras, temía que, en medio de las debilitantes influencias de una aristocracia amante del placer, pudieran olvidarse los verdaderos principios de la sencillez republicana. Pero al fin sus objeciones fueron superadas, y al cruzar el atrio de la iglesia de San Jorge del brazo de su hija, se sintió el hombre más orgulloso del reino. Finalizada la luna de miel, los duques regresaron al castillo de Canterville, y al día siguiente de su llegada salieron de paseo hasta el solitario cementerio junto al pinar. Al principio habían tenido dificultades con la inscripción que pondrían en la lápida sobre la tumba de Sir Simon, pero finalmente decidieron grabar las iniciales del viejo caballero y los versos de la ventana de la biblioteca. La duquesa había llevado un ramo de bellas rosas, que esparció sobre la sepultura, y después de un rato allí, fueron a recorrer las ruinas de la antigua abadía. Ahí la duquesa se sentó sobre una columna caída y su marido se recostó a sus pies, fumando un cigarrillo y contemplando los hermosos ojos de su mujer. Repentinamente tiró el cigarrillo y tomándole una mano le dijo a la joven: «Virginia, una mujer no debe tener ningún secreto con su esposo. Querido Cecil,
No tengo secretos para ti. Sí, contestó él sonriente. Nunca me contaste lo que te ocurrió cuando estuviste con el fantasma. Nunca se lo he contado a nadie, dijo Virginia poniéndose seria. Lo sé, pero a mí creo que deberías decírmelo. Cecil, te ruego que no me lo preguntes. No puedo contártelo. Pobre Sir Simon. Le debo mucho. Sí, no te rías. Realmente le debo mucho. Él me enseñó lo que es la vida y lo que significa la muerte, y por qué el amor es más fuerte que ambas. El duque se levantó, besó amorosamente a su esposa y dijo: «Puedes guardar tu secreto mientras yo tenga tu corazón. Siempre lo has tenido, Cecil. Algún día se lo contarás a nuestros hijos, ¿verdad?» Virginia se ruborizó.